Ser podcast. Hola, soy Ángeles Oliva. Y yo, Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. Este episodio está dedicado a Rosalén, una niña que creció en una familia humilde que le transmitió historias de valor y compromiso. Me gustaba estar a mi bola, ¿no? O sea, tocaba mucho, empecé a tocar la guitarra y yo me tiraba horas tocando mi guitarra. Se me podía pasar el día entero preparándome canciones que me gustaban. Luego eso, con los libros y con la bibliotecaria, pues me sentía como acompañada, pero me decía, estos son los libros, ¿qué tal? Pues yo me iba a leer. O sea, estaba bien acompañada, pero podía estarme toda una tarde jugando con los gatos y era muy feliz. No necesitaba mucho. Esa niña que pasaba mucho tiempo sola tocando la guitarra es Rosalén, cantautora y compositora que acumula descargas y premios y llena conciertos con canciones que son casi manifiestos. Por una de ellas ha ganado el Goya a la mejor canción este año. Rosalén se crió en un pueblo pequeño, rodeada de una madre que cantaba y una abuela que contaba historias. Estudiosa y tímida, empezó cantando de espaldas a la gente en la iglesia de su barrio. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. María de los Ángeles Rosalén Ortuño nació en Albacete el 12 de junio de 1986, pero se siente de Letur, el pueblo de su madre, en el que pasó todos los veranos, puentes, navidades y vacaciones de su infancia. Letur está a 1 hora y media de Albacete. Por sus calles y plazas se perdía Rosalén desde muy pequeña, para jugar y para hablar con los abuelos del pueblo. Es un pueblecito de la Sierra del Segura de Albacete. Tiene mucha agua, o sea, es como muy normal ir caminando por allí y escuchar cómo cae agua de todos lados. Está encima de una roca, es un valle. Tiene una piscina de agua natural al lado de la plaza del pueblo, Las Canales, que ahí ha sido como nuestra piscina municipal de todos, con el agua fría porque está en continuo movimiento. Las calles son súper estrechitas porque tiene así una estructura mozárabe. La iglesia también es muy peculiar. No sé, es un pueblo súper bonito que la verdad que sorprende. A ver, yo recuerdo pasar mucho tiempo sola, había pocos niños, pero por ejemplo en agosto, que venían todas mis primas, se llenaba como el pueblo de mucha más gente. Todas las noches jugábamos a juegos, pues el bote-bote en la plaza, ¿no? Que es con una botella, que es una especie de escondite, y quien llegaba al centro y podía pegarle una patada, todos se tenían que volver a esconder. Hacíamos muchas gincanas con tizas, por ejemplo, en el suelo, como para también escondernos. Jugábamos a los Sanfermines allí, alguno hacía de toro y todos los demás corríamos. A los novios, evidentemente. Me acuerdo de cómo me enseñaban a montar en bici mis primos, el Fernando y Juan Francisco de la Fili. Buenos días, María. Hola, Elena. Ay, qué pronto has venido hoy. ¿Llevas mucho esperando? No, vine dando un paseo desde casa. ¿Dónde estarán las llaves? Aquí están. Espera, que enciendo la luz. ¿Puedo esperar fuera? No, pasa. Ayer me quedé a medias con el pirata Garrapata. Ya sabes que te lo puedes llevar a casa. Sí, pero me gusta leer aquí. Hay mucho silencio y esta butaca es muy cómoda. ¡Ah! Esa butaca tiene ya tu nombre. Sí. Pues del mismo autor tienes el de Fray Perico y su borrico. Espera, que te lo busco. Me lo puedo leer cuando termine este. Bien. Aquí está. Gracias. A ver qué te parece. Biblioteca de Letur, dígame. No es normal que cuando eres muy niña leas mucho, ¿no? Por ejemplo, y yo me hice muy amiga de la bibliotecaria, me cuidaba un montón y me pasaba las tardes, me pasaba casi el día entero allí en la biblioteca del pueblo. Pasaba mucho tiempo con los abuelos, claro, allí la gente, sobre todo cuando yo era pequeña, porque ahora, pues evidentemente se nos van yendo muchos,
pero pues las calles donde vivía mi abuela, pues sobre todo era gente mayor. Me enseñaban a bordar a punto de cruz. Me hice pues un curso de escribir a máquina. No sé, era como una niña muy abuela ya. Cristóbal Rosalén es del pueblo de Balazote, en Albacete, y fue durante 10 años de su vida sacerdote católico. En los años 70 llegó a Letur y se quedó prendado de Angelita Ortuño. Poco a poco iniciaron una relación que estaba muy mal vista. La gente cuchicheaba. A Angelita llegaron a apedrearla por el pueblo y antes de que se formara un escándalo a nivel nacional, Cristóbal colgó los hábitos y se casó con Angelita. Ellos son los padres de Rosalén. Lo pasaron muy mal y es una historia de la que les cuesta hablar. Rosalén y su hermano Francisco tardaron años en saber que su padre había sido sacerdote. Ella observaba que cuando viajaban en familia a algún pueblo cercano, las personas más mayores se acercaban a su padre y le llamaban Don Cristóbal. Les preguntó por qué, y así supo cómo había sido la historia de amor de sus padres. Él me cuenta que sobre los 5 o 6 años ya se fue al seminario de Albacete, que curiosamente ahora es donde viven mis padres. Viven en un piso pequeñico, pero enfrente, o sea, lo que ven desde la ventana es el seminario, que fue donde mi padre estudió. Y fue sacerdote de vocación. Mi familia es súper creyente, o sea, tanto mi padre como mi madre. Y me dice que en su pueblo, en Balazote, que también es mi pueblo, allí ya como que enseguida todo el mundo sabía que él quería estudiar, ¿no? Y que quería ser sacerdote, y entonces pues se ve que alguien del pueblo le ayudó a mi abuelo, Francisco, para que mi padre pues pudiera empezar a estudiar allí en el seminario. Y bueno, era el típico súper estudioso, súper trabajador. Claro, no solo en el seminario estudió teología y creo que también se estudiaba teología y, bueno, eran como 2 carreras. Luego cuando lo enviaron al pueblo de mi madre, que ya había dado muchas vueltas por varios pueblos de Albacete, pues fue cuando se enamoraron. Y después de salirse estudió Derecho y Relaciones Laborales, o sea, imagínate. Ellos me han contado muy poco, porque son como muy para adentro y imagínate lo contentos que están conmigo, que lo casco todo. Pero sí que hay pequeños detalles que a mí me hacen entender un poco lo que pasarían, ¿no? Mi padre es súper romántico, ¿no? Y súper sensible. Dice que el primer ser vivo que llegó cuando llegó al pueblo, que además le preguntó dónde está la casa del cura, porque se iba a quedar, fue mi madre, que iba con una lata de dulces para llevar al horno, y pues se ve que ya pues ahí se quedaría un poco prendado. Entonces esto fue un proceso lento, hasta que pasó algo y él decidió dejar el sacerdocio, secularizarse, ¿no? Porque el sacerdocio nunca se quita, eso siempre me lo dice. Pasaron como 5 años, o sea, allí todo lo que pasa es súper criticado y habría pues gente que diría, o sea, esta fresca que hace sacando al sacerdote, sí, o sea, estarían en boca de todos. Se ve que fue algo ya tan evidente, pues que había como un chismorreo de miradas y de cosas, que mi abuela le dijo a mi padre, que lo sentó en plan de, bueno, ¿qué va a pasar aquí ya? Porque no para adelante o para atrás, pero esto es como un poco escándalo, ¿no? Y había que tomar decisiones. Cristóbal y Angelita se casaron por lo civil en el 80 y años después tuvieron el permiso del Papa para poder casarse por la Iglesia.
Para eso Cristóbal había tenido que secularizarse, renunciar al sacerdocio. Él, como muchos sacerdotes, planteaba el derecho a que el celibato fuera algo opcional en la Iglesia. En las décadas de los años 60, 70 y 80, unos 100.000 curas en todo el mundo, de un total de 400.000, dejaron los hábitos para casarse. En España, el movimiento procelibato opcional nació en 1977 y forma parte de la Confederación Internacional de Curas Casados de 34 países. Plantea una iglesia horizontal, igualitaria e incluyente, que no margine a las mujeres y en la que los protagonistas sean las comunidades de base. Actualmente se calcula que hay más de 100.000 curas católicos casados en el mundo. En 2014, 26 mujeres enamoradas de sacerdotes escribieron al Papa Francisco para pedirle que reconsiderara la posición oficial respecto al celibato. Francisco dijo a la prensa que al no ser un dogma de fe, siempre está la puerta abierta. A día de hoy, todavía sigue cerrada. Y ellos lo que, claro, en ese momento, por lo que lucharían, también supongo, es por el celibato opcional, que fue, claro, esto a finales de los 70. Yo ahora sé que fue como algo muy, muy peleado por muchos, ¿no? Que querían seguir siendo sacerdotes, pero que se enamoraban. Pero bueno, no se permitía y pues tuvo que tomar otras opciones. Después, o sea, se casaron por lo civil, pero lo celebraron en una iglesia. Y seguramente pues hubo mucha más gente que les apoyó a gente que critica, ¿no? Pero siempre pues nos duele mucho más el que tira la piedra. La madre de Rosalén, Angelita Ortuño, es la verdadera artista de la familia. Ha cantado desde chica y sigue haciéndolo. Era la hija mayor de su casa, tenía que ayudar a su madre y no pudo estudiar. Ella impulsó que su hija Rosalén aprendiera a tocar la bandurria. O sea, lo de mi madre es espectacular. Yo sé que si nos hubiéramos intercambiado los papeles, o sea, mi madre es una bomba. Es que ya solo como anda por la calle se nota que, o sea, va con el pechico para arriba, ¿sabes? Es guapa a reventar. Tiene una voz fuerte, ¿sabes? Yo creo que tengo una voz bonita, pero la tengo más débil. O sea, luego cuando me pongo en un escenario, pues puedo sacar chorro y hago cosas a veces difíciles, pero mi madre tiene un oído súper fino, natural. Y es la alegría andante. O sea, ella te abre la puerta de la casa y ya es como marinero de luces, cargado de sueño, cruzó la bahía y te enseña cómo ha hecho la tortilla de patatas. O sea, es artista en todo lo que hace. Cómo se levanta, cómo te mira, ¿no? Las miradas entre las mujeres de mi casa, así muy manchegas, ¿no? Es que no, claro, en la radio no se puede ver los gestos que estoy haciendo, pero muy expresivas. Eso, en mi casa se ha cantado mucho. O sea, toda la familia de mi madre, porque he estado... Sí, la de mi padre canta menos, sí. Pero la de mi madre, todos son muy cantarines. Pero sí, o sea, la que siempre ha cantado mucho y todo el mundo decía que bien canta es mi madre. A ver, mi madre también es muy llorona porque es muy coplera, ¿no? O sea, muy sentía. Pero yo a mi madre es que solo la recuerdo sonriendo. Sonriendo además con la boca llena o trabajando pero con felicidad. Además yo mis primeros años de vida no me separé de ella ni un día. O sea, es de este tipo de madre desde pues que nos dejó de dar la teta a saber, o sea, mucho tiempo nos estuvo amamantando a mi hermano y a mí. Mi padre era el que trabajaba, ¿no? Entonces, pues eso, yo dormía con ella porque en la casa donde vivíamos en Albacete yo no tenía habitación, era una casa muy pequeña, tenía mi hermano, pero yo dormía con mi madre. Entonces los fines de semana cuando venía mi padre, yo dormía en una salita, en una especie de sofá cama. Pero yo dormía con mi madre, me llevaba a todos lados. Se ve que era súper buena cuando era niña.
Por el principio, Rosalén, Cadena SER. María, deja la guitarra y ven a desayunar. Voy. ¿De qué quieres las tostadas? ¿Hay mermelada de higos? No, hoy de albaricoque. Vale, pues esa. ¿Y la abuela? Dice que ya ha desayunado. Yo también, pero me apetece un cafelito. ¿Cuándo llega papá? Por la tarde, cuando termine de trabajar. Pero pronto o tarde. He quedado con Laura en la plaza, pero me gustaría estar aquí cuando llegue. Pues no lo sé. Ya sabes que tu padre depende del trabajo que tenga. Pero no te preocupes, que si estáis en la plaza yo salgo a avisarte. O le digo a tu padre que vaya a buscarte. Vale. El año en que nació Rosalén, su padre empezó a trabajar como asesor de José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, bajo las siglas del PSOE. Fue su colaborador más estrecho desde 1986 hasta 2004, cuando Bono se fue a Madrid como ministro de Defensa con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con José Bono, que es el padrino de Rosalén, Cristóbal recorrió pueblo a pueblo Castilla-La Mancha durante 18 años, por lo que solo estaba con su familia los fines de semana. Yo nací y él empezó con José Bono un montón de años, o sea, creo que estuvieron unos 20 o así. Eso, sí que creo que fue en el 86, que fue en mi año de nacimiento. Luego estuvo, creo que los 2 que estuvo José Bono en el Ministerio de Defensa, porque también se lo dejó, y ya se jubiló mi padre al poquito. Trabajaba en Toledo, entonces, y mi madre quería estar en Albacete y tenernos allí en Albacete. Entonces yo sí que en mi infancia y todo ha sido con mi madre, y mi padre venía los fines de semana, que bueno, o sea, yo me iba a tocar la bandurria y la guitarra los viernes con mi maestro del barrio, y yo estaba ya deseando, porque el que venía a recogerme solía ser mi padre, y los domingos se iba y nos quedábamos ahí pochos. Y luego en verano trabajaba mucho, pero sí que el mes de agosto solía venirse con nosotros. Pero sí, o sea, sobre todo me ha criado mi madre. Rosalén acompañaba a su familia en las labores del campo en Letur, un legado que le acompaña hoy. Me han educado mucho en lo natural, ¿no? Entonces mi madre desde pequeña era tu braguicas, cuando las tengas usadas, me daban jabón de sosa que hacía mi abuela y me iba al lavadero a lavarlas. O sea, tengo fotos súper pequeñas que no llego al lavadero lavando mi ropita, ¿no? Si estamos ahora, por ejemplo, aquí descascarillando almendra, pues te pones con nosotras y lo hacemos. O ir a coger la oliva, lo hacíamos toda la familia. No sé, o sea, ayudábamos en casa, porque claro, me decían, si es que esto es para ti y es para todos. Entonces, si tú quieres y puedes, pues tienes 2 manos, vente y lo haces. Teníamos una burra que era la fiel compañera de mi abuelo, ¿no? Entonces, ver a un animal tan noble, lo importante que era en una casa. O sea, siempre cuento que cuando a mi abuelo le preguntaban ¿cuántos años tiene tu María Ángeles? Él decía los mismos que la burra, porque la importante era la burra, ¿sabes? Que era su compañera de batalla. Mamá, me voy ya. Ven, estoy aquí con Carmen. Hola, Carmen. ¡Hola! ¡Ay, pero qué mayor estás! Has dado un estirón, ¿eh? Sí, se le nota mucho en la ropa, le quedan cortas todas las camisetas. ¿Te vas ya, hija? Sí, he quedado con Laura, Cristina y las demás. Vamos a hacer el festival de canciones. ¿Y eso cómo es? Preparamos unas canciones, las ensayamos y luego las cantamos. También bailamos. ¡Anda, qué bonito! ¿Y las podemos ver los mayores? No, es solo para nosotras. Un día podríais hacer un festival para el pueblo. ¡Qué vergüenza, mamá! Vale, no he dicho nada. Si hacen un festival, la primera que tienes que cantar eres tú, Angelita. Con la voz que tienes. Deja, yo ya no estoy para festivales. Rosalén o María
cantaba en casa en las reuniones familiares o cuando alguien venía a cenar. Su madre y su abuela le enseñaban canciones y poemas. Nos juntábamos a veces las niñas mis amigas de toda la vida del pueblo, y hacíamos como la gala de Navidad, nuestros conciertos de verano. Nos inventábamos que teníamos un grupo, que hacíamos noticias. Bueno, éramos muy creativas. Sí, la típica niña de venga, anímanos o entretennos. Me enseñaban poesías, de eso me acuerdo mucho porque además me aprendía poesías larguísimas que me enseñaba mi abuela, mi padre y tal. Y entonces como que las hacía así. Y bueno, pues te imagínate, ¿no? Pues las cenas familiares y tal. Y todo eso, ¡ay, qué graciosa! Qué tal. Pero bueno, yo disfrutaba. Pues mi padre a lo mejor me traía poemas que había leído, no sé, me acuerdo que me trajeron de Rafael de León unas coplas que me gustaban, yo qué sé, pues era lo que tenía y me la aprendí. Era como, ¿qué tiene el niño, Malena? Que está como trastornado. Tiene carita de pena y el colorcillo quebrado. Ya no juega a la tropa, ni tira piedras al río, ni se destroza la ropa subiéndose a coger. Su abuela materna es para Rosalén una figura fundamental. Reivindica la importancia de las historias que su abuela le contaba de pequeña y que forman parte de sus canciones. Su abuela se llamaba María Ángeles, igual que ella. Era conocida en el pueblo como Ángeles, la de los dulces. Ella también cantaba guay, mi abuelo Pepín también, su marido, pero sí, o sea, la que más afina es mi madre. Pero sí me cantaba canciones, me enseñaba, bueno, las que a ella le gustaba. A ella le gustaba mucho María Dolores Pradera, le gustaban pues habaneras, por ejemplo, la habanera que cantaba su hermano Justo, el que se fue a la guerra y nunca volvió. Canciones que sí, que a ella le emocionaban. Y a mi abuelo pues le gustaba La Niña de Fuego, pues la Lola Flores, todo esto. Ella trabajadora todo el rato, se levantaba a las 4 o 5 de la mañana y al principio tenía como un hospedaje, una posada, tenía con su madre. Luego empezó a hacer eso, dulces, pero era una súper pastelera, bueno, cocinera, porque no sabes las migas ruleras que nos hacía, toda la comida que hacía era espectacular. Pero su especialidad eran los dulces y hacía los brazos gitanos. Me acuerdo que de niña, cada vez que había un cumpleaños en el pueblo, se le pedía a mi abuela, ¿no? Siempre decían que ella era muy generosa y que cuando hacía falta o ante cualquier tipo de celebración, incluso de velatorio que había en el pueblo, que mi abuela siempre aparecía con comida y con dulces para repartir. Miguel, un apuesto joven que trabaja en el tren, nace en Alegia, Euskadi en el momento que era complicado si tenías ideales diferentes y hacías mucho ruido. Después del asesinato premeditado de Melitón Manzanas decidieron que todo aquel fichado sería detenido, encarcelado, torturado, deportado. El 2 de agosto de 1968, Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa, fue asesinado con 7 tiros en la puerta de su casa. Fue el primer atentado mortal planificado de ETA. El asesinato se reivindicó con unas octavillas que decían «Melitón Manzanas, ejecutado». El Consejo de Guerra de Burgos condenó a muerte en 1980 a Xavier Izco de la Iglesia como asesino material del policía. Otros 5 etarras fueron sentenciados a la pena capital por participar en la preparación de ese atentado y de otros 2 asesinatos, aunque esta condena se revocó por otra a perpetuidad. Manzanas era un personaje conocido y temido por los activistas políticos y sindicales antifranquistas. Había sido encarcelado por las autoridades republicanas tras el golpe de 1936 por sus simpatías fascistas. Fue liberado con la entrada de las tropas del general Mola, se unió al bando franquista y después de la guerra se incorporó al Cuerpo General de Policía, en el que acabó como jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa.
Allí se hizo conocido por sus métodos de tortura a los detenidos cercanos al sadismo, según testimonios recogidos ya en Democracia por muchas de sus víctimas, entre ellas destacados políticos y escritores. El gobierno respondió al asesinato de Manzanas con una declaración del estado de excepción en Guipúzcoa durante 3 meses, que se amplió luego a otros 3. La represión de la dictadura en el País Vasco se incrementó de forma considerable, a pesar de que el franquismo daba sus últimos estertores. Esto fue en el año 68. Ya mi abuela era madre de todos los hijos, ya habían nacido todos, que mi madre es la mayor, son 6. Mi abuelo estaba para irse a la vendimia a Francia y allí pues no había hospedajes, pero ya te digo, tenía como algunas habitaciones que mi abuela pues acogía gente y ya está. Entonces, claro, tras el primer asesinato de tal premeditado, el de Melitón Manzanas, se ve que a muchos jóvenes vascos que tenían fichados por muchas cosas, a Miquel en este caso fue porque había repartido propaganda ilegal o por poner independencia en una pared o algo así, por alguna pintada. Bueno, pues un chaval de 18 años en esa época. Estaba fichado, entonces cogieron a casi 200 chavales y los metieron en la cárcel, estuvieron un mes aquí en Madrid y los torturaron y después los desterraron. Eso es que está en muy pocos lugares. Yo ahora he conocido a muchos de esos vascos que ahora tienen 70, pero eso, eran como potencialmente peligrosos, ¿no? Pensarían, y entonces pues los separaban y los mandaban a pueblos así perdidos de toda la península. Y Miquel llegó a mi pueblo. Entonces él llegó con 2 guardias y lo pasearon por el pueblo, pero para ver quién, o sea, para tener una cama donde dormir. Y claro, nadie lo acogió porque todo el mundo no entendía un detenido, además que no existía ETA, ¿no? O sea, era algo que no sonaba, que no sabían. Recogí a una persona que no había quien le recogiera. Y en eso me basé y nada más. Y comprobé que era buena persona. No hubiera podido salir si no hubiera hecho, porque la Guardia Civil vio que era buen muchacho. No podía haber salido ni a las fiestas de la dehesa, ni a las de Socobos, y a todas esas fue. Porque sí que yo también me pareció fuerte de acoger simplemente a un detenido. Hay que tener valor porque no sabes, ¿no? de dónde viene. Entonces ella dice que tuvo como que un puñetazo en el pecho y que miró al chaval y que lo veía tan joven que le preguntó, ¿tú tienes madre? Y que cuando Miguel le dijo, señora, claro que tengo madre, pues le dijo, pues que yo no te puedo dejar fuera porque si a mi hijo le pasara algo así, me gustaría que lo acogieran, ¿no? La mayoría del pueblo se acuerda de él, le quisieron enseguida, él tenía que fichar todos los días en la Guardia Civil. Y a los 3 meses ya como que demostraron que no había hecho nada y se lo llevaron y se fue a hacer la 1000 y tal. Y perdieron la relación. Entonces yo a veces escuchaba a mi abuela decir, ¿qué será del etarra este? Y yo, ¿cómo que etarra, abuela? No, o sea, pero ella tampoco sabía muy bien qué estaba diciendo. Bueno, sí, del vasco este, ¿qué tal? En una firma de discos en Donosti se me acercó un señor de 76 creo que tenía ahí y no paraba de mirarme y yo le veía una emoción en la cara que no era normal. Entonces, claro, me dijo, María, soy Miguel, el hijo de tu abuela. Y como que de repente dije, ostras, este es el vasco del que me habla ella. Y ese día Miguel me contó su versión de las cosas, que mi abuela aún no sabía mucho, ¿no? De hecho, hasta su propia hija, que ya tiene 40 o así, 40 y pico, no sabía lo que le había pasado a su padre. Entonces, pues bueno, esto tiene muchas lecturas, muchísimas. Y creo que a mí me ha hecho comprender pues que la historia a veces no es ni blanca ni negra, que hay grises y que es importante que nos sepamos poner en el papel del otro solo para pensar qué haríamos en el lugar, ¿no? Y bueno, encima pues tuve la suerte de que se reencontraran. Miguel vino con toda su familia
a Letour pues hace unos años y fue una maravilla, porque es que además era muy fuerte también como la gente decía, jo, mira Miguel, decía, me acogieron cuando nadie me quería. Eso. Pues iban como si hubieran ido a una boda. ¿Qué sabían ellos si tenían 18 años? Él estaba en transmisiones, ¿no? En transmisiones. El único que no volvió de esa quinta fue... Y lo único que se sabe es que llegó una bala y ya. Ya. De un amigo que no era de los 5 que había con él. Fue el que dijo que lo habían matado. Antes de venir la baja. La baja vino aquí el 22 de febrero. Y murió el día 13. Ya hacía 13 días que no sabíamos. En mi casa se le llama a todas las madres o abuelas, se llama madre. O sea, yo a mi abuela siempre le he llamado mamá Ángeles. Está mi madre y la mamá Ángeles, y la madre Llanos era mi bisabuela, y yo la conocí a mis 2 años, murió. Pero esa mujer murió sin saber dónde estaba un hijo suyo. Eso es durísimo. No, el único que no volvió de esa quinta encima, la quinta El Biberón, tenía como 17 cuando le llamaron para irse, y él se ve que era súper apañado, que cantaba muy bien. Entonces mi abuela siempre desde que me oía cantar, lo tenía en boca. Mira, como mi justo, ¿no? Y luego, claro, era una frase que se repetía mucho, ¿qué será de mi justo? ¿Dónde estará mi hermanico? Según la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, España es el segundo país del mundo en número de desapariciones, después de Camboya, con unos 140.000. La mayoría de ellos, más de 100.000, permanecen en fosas comunes, algunas con más de 1.000 personas dentro, sin haber sido identificados y enterrados dignamente por sus familias. La ONU y otros organismos internacionales han reclamado repetidamente a España que investigue tanto los crímenes del franquismo como los desaparecidos de la dictadura. En el año 2000 se llevó a cabo la primera exhumación científica de una fosa de víctimas de la represión franquista en un pueblo del Bierzo. Desde entonces hay 750 fosas abiertas en toda España para sacar a más de 9.000 víctimas del franquismo. En 2021 el Gobierno ha aprobado un plan para abrir 114 fosas y rescatar de la tierra a miles de víctimas, con un presupuesto de 1,5 millones de euros como subvenciones para ayuntamientos, universidades y asociaciones de 13 comunidades autónomas. Mientras siguen siendo los familiares, ahora ya los nietos y nietas de los desaparecidos, como Rosalén, quienes están buscando a sus abuelos con el apoyo de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. Yo creo en la herencia genética, ¿no? En el dolor también. Si tú estás viendo a una persona que tanto quieres sufrir y echar de menos y no entender ciertas injusticias, a mí yo la siento como mía. De hecho, ya lo de justo es casi cuestión mía, porque como tuve la suerte de encontrar la fosa, a mí siempre me lo dice ella, que nunca le falte una flor, ¿no? O sea, no descuides ese campito donde está él y están 200 y pico. Pues fue gracias a la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica. Yo conocí a Emilio Silva en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, y yo ya estaba escribiendo una canción sobre Justo porque me obsesioné muchísimo. Sí, por eso yo también he vuelto a creer en muchas cosas, porque como que se dieron ahí unas casualidades que parecía que Justo quería que lo encontrara antes de que mi abuela se fuera. Y le dije a Emilio, pues mira, en mi caso hay un desaparecido en mi casa y estoy haciendo una canción y yo qué sé, pues a lo mejor pues que quiero saber más sobre memoria democrática, ¿no? Para inspirarme, solo era eso. Y él me ilusionó con dame los datos que a lo mejor lo encontramos. Digo, ¿cómo lo vamos a encontrar si han pasado 80 años y nadie lo ha buscado? Y resultaba que en Arganda del Rey, en la fosa común donde están, que está en el cementerio viejo, cuando lo mataron, lo enterraron ahí y alguien lo registró.
Pero claro, pues mi bisabuela no iba a ir pueblo por pueblo preguntando si estaba su hijo enterrado. Entonces, un 1 de noviembre, día de Todos los Santos, ¿no? Día de Muertos, yo recibí el mensaje de Emilio diciendo, tu tío abuelo está en una fosa, en Arganda del Rey. Yo cuando llamé a mi abuela, es que, o sea, eso fue como... No lo podíamos creer nadie. Y de primera sí que tuvo como la necesidad de decir, pues hay que levantar el cuerpo y nos lo traemos a Letur y tal que cual. Pero todo es tan complicado. Hay gente enterrada encima, los cuerpos se ve que se mueven. Bueno, podríamos hacerlo, pero ella se quedó como tranquila cuando nos la trajimos y le pudo llevar su última y única flor. Estaba feliz porque decía, es que está encima en un campo santo, ella que también era tan creyente, y siempre ha habido flores porque la gente sabía que ahí había desaparecidos de la guerra y siempre había flores. Todos le llamaban Justo, de nombre y de acción, el mayor de 5 hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Todo esto de remover, de tal, todo lo contrario. Yo sentí que algo se le calmaba. Si ese día hasta estuvo andando, que ya no podía andar y de repente le entró una alegría en el cuerpo que andaba. Siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Por el principio, Rosalén, Cadena SER. Rosalén no conoció a sus abuelos paternos. La abuela era modista autodidacta, el abuelo agricultor. Buah, es que mi abuelo paterno también me han pasado un montón de cosas, fíjate, sin conocerlo. Él fue de la 43 División en la guerra, camillero, por el bando republicano. Y estuvo hasta en la bolsa de Bielsa, en Huesca. Bueno, o sea, es que yo me he ido encontrando como historias ahora de él. Tengo un diario suyo de la guerra espectacular, con unas faltas de ortografía divertidísimas, ¿no? Pero más puro y más natural que nadie. La 43 División formó parte de las divisiones del Ejército Popular de la República que se organizaron durante la Guerra Civil. Se desplegó en el frente pirenaico y tuvo un papel relevante en diversas batallas. Fue muy famosa su participación en la batalla de la Bolsa de Bielsa, en la que resistieron la presión de fuerzas enemigas muy superiores. Más tarde participaron en las batallas del Ebro y Cataluña. En la 43 División estuvo el abuelo paterno de Rosalén. No, eso, él estaba con los camilleros, de camilleros, y bueno, pues encima estuvo pues en Navarra, estuvo en la batalla del Ebro, estuvo después... Eso, lo de la Bolsa de Bielsa fue como de los últimos lugares de resistencia que tuvieron que pasar a toda la gente a Francia. Luego allí, a la gente que luchaba, les preguntaron si querían quedarse allí o volver a Barcelona, y volvieron, y ahí estaba mi abuelo, por ejemplo. O sea, yo ahora hago rutas en la montaña, que la hice en los Pirineos, donde veo placas en conmemoración a la 43 División, y ahí estaba él. María, ¿estás lista? Un momento. Venga, que no llegamos a misa. Tu padre y tu abuela ya han salido. Es que no encuentro el vestido azul. ¿Estaba en tu armario? A ver. No está. Ay, no lo entiendo, si lo colgué aquí el otro día. Bueno, no hay tiempo. Ponte este, que es muy bonito. Vale. ¿Hoy te animas a cantar en el coro? No, mamá. Ya sabes que no. Me da mucha vergüenza. Con la voz que tienes, hija. Eso es empezar y luego ya se pasan las vergüenzas. Pero si no lo pruebas, nunca lo sabrás. Que no, mamá, que no quiero. ¡Ay! Ya están sonando las campanas. ¡Corre! Espera, que me faltan las sandalias. Póntelas, que nos vamos. Yo te llevo la Rebeca.
La madre de Rosalén la animó a empezar a tocar la bandurria desde pequeña y a tomar clases de baile y sevillanas. Yo empecé a tocar la bandurria en la rondalla del barrio de Fátima, de Albacete. Y era una escuela de barrio. Mi maestro Antonio y su mujer Amparo, que ellos me introdujeron el folclore así de mi tierra. Y yo lo siento como un padre, porque lo veía más claro que a mi padre. En el colegio, que yo iba al Santo Ángel de la Guarda, ya las monjas enseguida me vieron así como, uy, está fina. Entonces, pues cada vez que había una obra de teatro o de tal, yo siempre era la niña vestida de ángel que cantaba. No me dieron oportunidades en el teatro porque yo siempre tenía que cantar. Y ya yo ya empecé a componer a tal, pero nunca cantaba, nunca. Me daba un montón de apuro y si cantaba con otra gente. Rosalén comenzó a componer canciones con 14 años. La primera hablaba sobre un viaje en patera. La familia y las monjas le empujaban a cantar, pero fue el cura de su barrio, del que sigue siendo amiga, el que le impulsó a hacerlo. Y lo hizo cantando un solo en unas confirmaciones en la iglesia. Pero fue sobre todo el cura de mi barrio que me pegó una chapa un día. Yo estaba en plena adolescencia, yo ya, pues a mí me molaba irme al Viña Rock a escuchar mis grupos de rock, de punk, de hip hop, yo qué sé. Y entonces era como, todo se multiplicó la vergüenza. Y él me metió una chapa gorda un día y me dijo, tú no puedes ir de generosa por la vida y de pues eso, que te importa lo social y que te importa el mundo tal, cuando a ti Dios te ha dado un don y tú no lo quieres compartir con nadie. Entonces, claro, me llamó egoísta, él es jovencico, sí, o sea, como que se puso a mi altura y me obligó. Básicamente, porque es que tenía razón. Y lo que pasó es que me hizo cantar un solo, una canción así larguísima que, ostras, después de ese momento, o sea, la cantidad de gente que vino emocionada a decirme cómo cantas así, que has abierto la boca y se me ha erizado todo, pues algo cambió. Entonces empecé a cantar. Pero la primera vez la hice hasta de espaldas al público, de la gente, del pánico que yo tenía encima. A mí, Pedro, en esas misas, esa temporada, hacíamos teatro. Yo canté la milonga del moro judío de Drexler, Solo le pido a Dios de Ana Belén. Cantaba canciones que decían cosas. Pero sí, además hay un grupo de jóvenes súper grande. Algunos ya ni creían y seguían yendo. Yo luego pues también dejé de creer en determinadas cosas, pero sigo siendo súper espiritual, sigo respetando todo lo que de donde vengo. Yo cuando voy allí, voy a esa iglesia que es parte de mi vida, voy con mis padres feliz y me encanta ir. Pero ya no siento lo que yo sentía de niña. O sea, antes de empezar a cantar, empecé a componer porque me encantaba escribir. O sea, lo de leer, escribir, eso me venía de supercría. Ahora no sé por qué, no sé por qué, no leo tanto porque no tengo tiempo casi. Pero ostras, era muy guay porque yo escribía todo el rato y leía muchísimo, era mi desahogo, ¿no? Entonces, pues con la guitarra, a modo de juego, empecé a hacer canciones para mí, ¿no? Por el principio, Rosalén, Cadena SER. Rosalén tiene un hermano, Francisco, que es 5 años mayor que ella. Pues teníamos momentos de arrancarnos los pelos y teníamos momentos de diversión total. Jugábamos mucho a los Playmobil, a él le encantaban los coches, a mí me gustaban las muñequillas. Me acuerdo que me hacía algo que a mí me divertía muchísimo, que era, él hacía como si fuese una especie de noria o algo así. Entonces
yo tenía que hacer como que le echaba una moneda y él me subía en sus piernas para arriba y para abajo, ¿no? Y yo flipaba, ¿no? Porque volaba. Tampoco era, pero pues eso, pues te podías ir y te escondías en el patio de no sé quién de allí. O mi hermano sí que, por ejemplo, a mi abuelo algunas botas de la huerta, entonces eso le tiró por el río abajo. Y claro, ahí pues entonces no había tantas botas, ¿no? Y me acuerdo que sí que eso fue sonado en la familia. Pero yo no era tanto de eso. María Ángeles Rosalén. Sí. Pasa. ¿Cierro la puerta? No, déjala abierta. Va a ser un momento. Toma, aquí tienes las notas. Gracias. Todo muy bien, como siempre. Al final inglés se ha quedado en notable. Gracias. ¿Cómo se presenta el verano? ¿Os vais a Letour? No, este verano nos vamos a la Manga del Mar Menor. ¿A la playa? ¡Qué bien! Sí, todos los años vamos a Letour. Le hemos pedido a mi padre cambiar por una vez. El pueblo me gusta, pero es siempre lo mismo. ¿Y vais toda la familia? Sí, mis padres, mi hermano y yo. Pasároslo muy bien y ya me contarás todo en septiembre. Gracias, igualmente. Adiós. Y dale saludos a tus padres de mi parte. Vale, adiós. Rosalén fue al mismo colegio desde los 4 años. Se recuerda con sus gafas, aplicada, siempre con buenas notas. Sus mejores amigos eran los del cole y los de la parroquia. Pero de pequeña era insoportable, sí. Me encantaba hacer deberes. O sea, yo me enfadaba porque en verano no me mandaban deberes. Y era, ¿por qué no me mandáis a mí deberes? Y a todos los demás sí. Y entonces le obligaba a mis padres a que me compraran los estos de Santillana de verano, pero me los hacían una tarde. No, me encantaba, me encantaba. Yo recuerdo mi época del colegio súper feliz. Tuve un episodio así de un par de añicos un poco malos porque cuando eres adolescente pues a veces tienes una actitud muy cruel o la tienen contigo y es difícil, pero creo que casi todo el mundo ha pasado por algo así. Y bueno, tuve ahí como una crisis de autoestima muy bestia. Mi padre, yo creo, y no porque lo diga yo, porque además yo no puedo ser objetiva, pero mi padre es de las mejores personas que te puedes echar a la cara. Es que además me lo ha repetido ya tantísima gente que yo aparte, o sea, del tipo de educación que él me ha dado a día de hoy, cómo me habla, cómo se comporta con la gente, o sea, es increíble y es de las personas más sensibles que también conozco. El problema y la virtud que tengo de la hipersensibilidad me viene claramente de él. O sea, yo lo veía, estábamos a lo mejor comiendo y viendo el telediario y el que paraba y se le ponía la cara de no entiendo este mundo y de llorar es él, ¿no? De la manera en la que siempre me ha hablado, por ejemplo, de sus padres a los que yo no pude conocer. Siempre me ha repetido, María, no puedes olvidar nunca de dónde vienes y recuerda que tus abuelos fueron pobres y humildes y que tú lo tienes que ser. No me han dado nunca grandes caprichos, me han hecho aprender las cosas importantes de la vida y ser feliz con lo que tenía, que era mucho. Rosalén dio su primer concierto como cantautora recién cumplidos los 16 en el Festival Operación Bocata de Albacete. Después estudió la carrera de Psicología en Murcia, hizo un máster en musicoterapia y su idea era trabajar con personas en exclusión social, pero la necesidad de cantar pudo más. En Madrid consiguió tocar en el escenario del Libertad 8. Al tiempo grabó su primer disco, autogestionado. Ahí hizo el vídeo de la canción 80 veces, que se hizo viral en una noche, y aparecieron las discográficas.
Ahora gira por todo el país llenando plazas y auditorios, y no olvida de dónde viene, de aquel pueblo de la Sierra de Segura, en el que escuchaba contar historias a su abuela. Pues mira, lo que más me apetecía cuando, por ejemplo, pues me pasa lo de salir en Times Square o recibir un Goya, lo primero que estoy deseando es, me lo tengo que llevar a casa, al pueblo. O sea, en el pueblo ahora aún no he ido desde lo del Goya, pero no paran de bromear que me lo tengo que llevar y que lo van a poner en una capilla de no sé qué. O sea, creo que hay ganas, ¿no?, de compartir eso con la gente que siempre ha estado ahí y que siempre te ha querido, antes de todo. Sí, cuanto más mayor me hago, más pienso que la infancia es el momento más bonito de la vida, si tienes la suerte de vivir la infancia que yo he vivido, ¿no? Porque ahora, claro, si miro lo que está pasando en Palestina y bueno, eso no debería ser la infancia. No, la infancia debe ser el lugar más feliz de tu vida. Y en mi caso yo creo que lo fue, por eso me acuerdo tanto. Por el principio, Rosalén. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, Juan Carlos Ingelmo. Interpretación, Eli Zapata y Chupi Llorente. Con la colaboración especial de Lucía Pérez. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.